al senador por la región de Coquimbo, de Demócratas, Matías Walker. Senador, muy buenos días, gracias por recibir esta comunicación. Hola Patricio, Claudio, ¿cómo están? Gusto saludarlos a ustedes y a todos los auditores de la radio. Sí, pues bueno, tenemos, senador, buenos días también para usted, un choque de narrativas, ¿no? Por un lado, el gobierno que está haciendo propuestas, pero que también critica a las AFP. Por el otro lado, la oposición, o algún sector de la oposición, donde algunos dicen que no hay mucho espacio para seguir conversando, y otros dicen que son las críticas del gobierno las que impiden el diálogo. Y por el otro lado, visto desde afuera, hay quienes dicen que parece que por muchos esfuerzos que se hagan, no va a haber agua en la piscina y que es mejor dejarlo para el siguiente periodo presidencial y legislativo. ¿Cuál es su mirada sobre el momento que está viviendo esta discusión, que cada vez que pasan los días, senador, se hace más larga, ¿no? Algunos dicen a esta altura eterna, en relación a un tema tan urgente? Sí, efectivamente es una reforma que se viene postergando. Yo voté a favor de la reforma de pensiones de la presidenta Bachelet. Lamentablemente aquella vez el Frente Amplio votó en contra incluso la idea de legislar junto con la derecha. Después tuvimos una nueva oportunidad en el gobierno del presidente Piñera, la famosa fórmula del 3 y 3 que acordamos los entonces diputados de la democracia cristiana en la Cámara de Diputados, que fuimos muy criticados, y ahora todos firmarían el 3 y 3. Los cambios de comportamiento en la política son bastante curiosos según quién esté gobernando. Y yo, con la misma consistencia, Patricio, Claudio, reafirmo, y lo he dicho públicamente, que debemos llegar a un acuerdo. Por supuesto que no se puede seguir postergando esta decisión para un próximo gobierno. Tenemos que llegar a un acuerdo, y tenemos que llegar a un acuerdo este año. Yo voy a votar a favor la idea de legislar la reforma de pensiones, como lo hice en el gobierno de la presidenta Bachelet y como lo hice en el gobierno del presidente Piñera. Ahora, ¿para qué una reforma de pensiones que pueda aumentar las pensiones actuales y también las pensiones futuras? Me imagino que ustedes leyeron un muy buen análisis de Joseph Ramos, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, que anda circulando, que él manifiesta su preocupación porque el proyecto como está hoy día es bastante útil y positivo a la hora de aumentar las pensiones de quienes ya jubilaron, ¿no? Y con la PGU llegando a tasas de reemplazo del 80, del 90%. Pero es absolutamente insuficiente para los efectos de mejorar las pensiones futuras. El análisis que hace Joseph Ramos es que para las pensiones futuras, si solo se destina un 3% a la cotización individual, a las cuentas de capitalización de los trabajadores, vamos a tener incluso rentabilidades del orden de las que estaban establecidas previamente antes de la aprobación de la PGU. O sea, estamos hablando de tasas de reemplazo del 50%. Y eso es lo que tenemos que preocuparnos. Ahora, ¿para qué se conformó una mesa técnica por mandato de la Comisión de Trabajo del Senado y con acuerdo del gobierno? Ahí estuvo Cristóbal Uneus liderando un esfuerzo, una mesa técnica bastante transversal, donde estaba Paula Benavides, donde habían representantes de distintas sensibilidades políticas, para tratar de entregar una base de acuerdo técnico a los senadores. Y ahí se estableció, entre otras cosas, la necesidad de establecer una compensación en favor de las mujeres, ¿no? Porque no puede ser que en un sistema de pensiones, mujeres que han trabajado los mismos años que los hombres con el mismo nivel de ingreso tengan pensiones menores, ¿no? Y eso por una serie de factores, pero sobre todo, y además de las lagunas previsionales, porque las mujeres viven más. Segundo, había que hacerse cargo de las lagunas previsionales de las mujeres. Hubo un consenso bastante amplio de que hay que avanzar hacia fondos generacionales en vez de los multifondos, que además generan todo tipo de distorsiones, y economistas como Gino Lorenzini que salen ahí
ahí recomendándole a la gente que se cambie de fondo y ganarle al sistema, y bueno, mucha gente perdió buena parte de sus ahorros con esos cambios. Entonces hay un consenso de avanzar también a fondos generacionales, hay un consenso también en la licitación de carteras, porque eso permite bajar las comisiones, porque eso genera la elasticidad, más competencia en el sistema, en fin, hay una serie de acuerdos donde no hay tanto acuerdo en la separación de la industria. Ustedes saben que la mesa técnica fue bastante cauta respecto a esto y señaló en definitiva que no era buena idea separar la industria. Hay lo que ha dicho el ministro Marcel en el documento que ha servido de base, espero, a un acuerdo, es que en realidad la separación de la industria es más bien contable, legal, pero se van a poder seguir haciendo economías de escala, aprovechando el know-how, aumentar la competencia, abrir nuevos sectores, la FP estatal, que es un tema que yo siempre he recomendado y he estado a favor, que exista mayor competencia, porque no puede haber una FP estatal, en fin. Entonces, con esa base, ahora surge esta propuesta del ministro Marcel, que no es una propuesta del ministro Marcela, es una propuesta del senador Rodrigo de Lea, presidente de la Renovación Nacional, nada menos, que lo habían planteado algunos economistas, que era decir, bueno, a ver, si el problema son las pensiones futuras y necesitamos aumentar la cotización, lo que se puede establecer para mejorar las pensiones de quienes ya jubilaron es este préstamo del 2%, ¿no? En que del aumento de cotización del 6%, un 2% va a mejorar las pensiones de quienes tienen pensiones más bajas o quienes ya jubilaron, por eso se le va a devolver a los actuales trabajadores una vez que jubilen. Y bueno, ahí claro surge la famosa minuta de la AFP que se ha reclamado tanto, que dice, mire, esto sería una cuenta nacional, sería un reconocimiento, sería un vale por, que le asegura a los trabajadores de que el día de mañana les van a devolver ese 2%, y todos se acuerdan lo que fue los bonos de reconocimiento que se prometieron durante la dictadura, cuando se creó el decreto ley 3.500, y hasta el día de hoy yo me encuentro con pensionados y profesores en Coquimbo que me dicen, senador, nunca nos pagaron ese bono de reconocimiento. Entonces también hay una desconfianza de la gente, pero bueno, sí, yo espero que podamos llegar a un acuerdo con todos esos antecedentes. Senador, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Y usted comparte eso que presentó la Asociación de FP en la minuta respecto de que efectivamente aquí se está tratando de meter por debajo el tema de las cuentas nacionales otra vez? A ver, no, para serte franco, no he leído la famosa minuta. Parece que le llegó a todos los parlamentarios menos a mí. No la he leído, pero leí en un diario, en una publicación, que se habla de las cuentas nacionales. A ver, yo creo que si tú estableces los resguardos en la ley adecuados para garantizar esa devolución, no tiene por qué quedar como cuentas nacionales, más bien es un préstamo. Yo prefiero hablar de bono de reconocimiento, pero tenemos que ver la fórmula legal, y ese es el desafío para el legislador y para el gobierno, de garantizar que ese 2% se le va a volver a los trabajadores al momento de jubilar, ¿no? Al cumplir los 65 años. Y el otro tema que es muy importante, no lo había dicho, perdón, en mi introducción, pero la mesa técnica insistió mucho, que hay que establecer incentivos a la cotización. Hoy día tenemos en nuestro país tasas de informalidad que llegan al 30%, algunos estudios sugieren que incluso puede llegar al 40%. Eso tiene un efecto en las pensiones, eso tiene un efecto en el sistema de salud, eso tiene un efecto en la tributación, no cabe duda. Entonces hay que establecer incentivos que a mayor cotización, mayor rentabilidad, ¿no?, en los fondos de pensiones, porque si no, para quienes están hoy día en el trabajo informal, bueno, no dicen, oiga, ¿para qué me voy a formalizar, no, si voy a tener vía PGU la misma pensión de alguien que ha trabajado toda la vida, por decirlo en términos brutales y simplistas, ¿no? Pero hay que establecer incentivo a la cotización, y eso tú puedes hacerlo vía pilar solidario o vía pilar contributivo, pero tienes que establecer incentivo a la cotización y a la formalización en el empleo. Sí, senador, ¿cuál es su opinión sobre la forma de la minuta? Porque una cosa es que la Asociación de AFPs haga una declaración pública
que siendo un actor en el debate podría hacerlo. Pero otra cosa es mandarle por correo electrónico, que tampoco es ilegal, estoy pidiéndole su opinión política, una minuta a los parlamentarios que aparentemente era apócrifa, no tenía logo, que luego se terminó reconociendo que lo había hecho la propia asociación de AFP, en un contexto donde hay un estado de ánimo muy delicado respecto a la inadecuada influencia del poder económico en el debate político, ¿no? Sobre ese punto, ¿qué decir? Insisto, no he leído la minuta, entonces no podría hacer. Pero sobre la forma, ¿no? Mandarla por correo a los parlamentarios, que no tenga autoría. Claro. A algunos parlamentarios que usted no le llegó. Sí, yo entiendo que la asociación de AFP ha tenido la oportunidad de plantear en la Comisión de Trabajo todas sus inquietudes, y esa es la instancia donde tienen que hacer su planteamiento. Yo, sobre el tema de fondo, creo que acá tenemos que aumentar la competencia, que entren las compañías de seguros, que entren las mutuales. Yo siempre he sido partidario de una AFP estatal. Miren lo que está pasando a nivel de los bancos, ¿no? El nuevo producto de crédito hipotecario que lanzó el Banco Estado en un contexto además de alza de tasa, donde para la clase media hoy día bien caro adquirir una vivienda, ha producido un efecto de competencia importante, y el resto de los bancos están estableciendo productos más atractivos para que la gente pueda tener un crédito hipotecario, y en definitiva yo espero que eso redunde en una baja de las tasas también. Entonces yo soy partidario de que haya mucho más competencia, incluyendo una AFP estatal, y que las compañías de seguro entren de alguna manera a competir, que podamos bajar las comisiones. Insisto, me parece bien esta fórmula, que haya una separación al menos legal y contable. Que se puedan hacer economías de escala, aprovechar el conocimiento, el know-how que tienen hoy día los gestores de inversiones, pero en definitiva estableciendo una separación legal y contable no me parece mal. Como te digo, yo voy a aprobar la idea de legislar. Creo que es una buena fórmula también lo que ha planteado el senador Gaelea y otros senadores de la Comisión de Trabajo, que en definitiva se puede avanzar en general y en particular en la comisión, porque una alternativa, y esto quiero explicárselo brevemente a los auditores, pero una alternativa que es la regla general, es que tú apruebes la idea de legislar en la Comisión de Trabajo, esa idea de legislar se ratifique en la sala y todo hace el discurso, y después se fija un plazo de indicaciones para que vuelva a la comisión, y ahí, claro, no pueden no ponerse de acuerdo en los aspectos más sustanciales. Por eso esta idea que ha surgido en los últimos días en la Comisión de Trabajo, que se ha hablado con el gobierno, sobre todo con el ministro Marcel, de aprobar en general, pero también en particular el proyecto, cosa que después el proyecto llegue a la sala lo más definido posible, sabiendo lo complejo técnicamente que es un proyecto. Yo creo que abre la esperanza para que podamos tener una reforma de pensiones aprobada y espero despachada del Congreso este año. Recordemos que de la Cámara de Diputados llegó un cascarón, ¿no? Porque llegó a aprobar la idea de legislar, pero sin definir la distribución del aumento de cotización. Bueno, yo espero que seamos capaces de lograr ese acuerdo, que no logra la Cámara, lograrlo del Senado. Estamos conversando a esta hora de la mañana con el senador Matías Walker. Senador, bueno, usted se ha declarado en esta entrevista un firme partidario de llegar a un acuerdo, pero para que se llegue a un acuerdo se necesita a todos, no solamente a un parlamentario. El presidente de la UDI, por ejemplo, Guillermo Ramírez, ha sido bastante duro respecto a este tema. Antes de que fuera presidente dijo 6-0 o nada. Eso en rigor no es un acuerdo, y ahora plantea que no tiene sentido votar por un proyecto si no hay acuerdo, ¿no? Pero quienes tienen que conceder el acuerdo son precisamente los sectores de la oposición. Y le hago esta introducción porque hay quienes desde el oficialismo consideran que el gobierno ya ha cedido demasiado, ¿no? Que lo que está proponiendo a estas alturas se parece mucho más al 6-0 que a la propuesta que originalmente tenía el gobierno, y que por lo tanto en esas condiciones no podríamos hablar genuinamente de un acuerdo, sino más bien, no sabría decirle cuál es la palabra precisa, pero algo así como una capitulación, y que sería mejor no seguir discutiendo, porque además hay quienes presumen que sectores de la oposición, al menos, no quisiera hablar de todo,
no quieren discutir en ninguna circunstancia, entonces que no tiene mucho sentido seguir chocando contra el muro. A ese respecto y respecto a esa presunción que existe, que ha sido explicitada por parlamentarios, entre otros, sobre un sector de la oposición, ¿qué decir? O sea, ¿hay una posibilidad real de llegar a un acuerdo o vamos a estar, senador, en diciembre conversando tal como podríamos haber estado hablando hace 4 años atrás, donde tampoco se llegaba a un acuerdo, ¿no? Sí, no, yo creo que el informe transversal de la mesa técnica, insisto, ahí está Paula Benavides de Espacio Público, que viene más bien del mundo de centro izquierda, está María José Saldívar, que fue ministra del Trabajo del gobierno del presidente Piñera, donde se logró el 3-3, es una buena base para un acuerdo. Lo que pasa es que yo lo que he dicho públicamente, se lo he dicho también al ministro Marcel y a la ministra Janet Jara, tengo una muy buena relación con ambos dos, es que de hecho estuvimos con la ministra Jara en Ginebra, en la Asamblea General de la OIT, y hablamos mucho de esto con ella y con el senador Galilea, y yo creo que fueron conversaciones que abonaron a un acuerdo. Es que el informe de la mesa técnica tiene que servir de base. Porque, insisto, el informe de la mesa técnica, que es bastante transversal, establece lo de las cuentas generacionales, establece que tiene que haber una compensación en favor de las mujeres, establece que tenemos que hacernos cargo de alguna manera de quienes ya jubilaron en malas condiciones. Y insisto, ya que estamos en la Radio Universidad de Chile, en leer el informe de Josep Ramos, que fue decano en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, él hace una tabla bien clara de cómo el proyecto, insisto, como está ahora, es muy bueno para quienes ya jubilaron respecto a las tasas de reemplazo, pero es muy negativo incluso con tasa de reemplazo previa a la PGU para quienes van a jubilar el día de mañana. Por eso yo creo que lo del 2% es importante. La apertura a establecer este seguro de longevidad que nosotros como demócratas planteamos desde el año pasado, yo creo que una buena noticia también. Incluso escuché al senador Coloma abrirse a el seguro de longevidad. ¿Qué significa esto? Que nos pongamos de acuerdo en cómo vamos a financiar bajo una lógica de seguridad social las pensiones de quienes ya cumplieron 85 años, algunos dicen que el corte hay que establecerlo a los 90 años. Entonces yo veo vasos comunicantes, yo veo puntos de acuerdo, más allá de que yo entiendo que a la prensa muchas veces lo que le interesa son las estridencias y la polémica de la minuta de la AFP, y lo que dijo el presidente de la UDI, que bueno, es diputado, no es senador, no va a estar en esta discusión. Bueno, pero yo soy de los optimistas. Yo creo que además el rol que está jugando Rodrigo Galilea en la Comisión de Trabajo, que fue el que planteó esta fórmula del préstamo del 2%, aun cuando la asociación de AFP diga que equivale a una cuenta nacional, yo creo que es una buena fórmula, porque con esto termino la idea, Patricio, Claudio. Otra alternativa sería establecer un bono soberano, ¿no? Y que el Estado se endeudara. Y claro, suena mucho mejor, en vez de decirle a los afiliados, mire, préstenle al sistema un 2% que se les va a reconocer el día de mañana cuando jubilen, establecer un bono soberano y que eso lo financie el Estado. Sabemos que en la situación macroeconómica que está la economía con un nivel de deuda como porcentaje del PIB que ya no resiste más, eso sería una locura, eso sería inviable, eso significaría seguir subiéndole las tasas de interés a la clase media para adquirir una vivienda, y una alternativa que hay que descartar. Entonces, todos tienen que acá dejar la ideología de lado y buscar fórmulas prácticas que, insisto, mejoren las pensiones actuales, mejoren las pensiones futuras. Yo voy a votar a favor de la idea de legislar, porque no podemos seguir postergando más la reforma de pensiones. Por último, senador, cortito, ¿cuándo se podría votar esto finalmente? Eso se va a definir en la comisión. Entiendo, como te digo, que se está viendo la posibilidad de votar en general y en particular, y eso sería una buena fórmula de que, utilizando la misma figura, no llegara un cascarón a la sala, sino que llegara un proyecto con un contenido predefinido. No hay plazo, porque algunos dicen que podría votarse incluso después de la elección municipal. Eso es literalmente noviembre, ¿no?
No, yo espero que la idea de legislar se vote antes. Yo creo que la idea de legislar se vote antes sobre la base de un marco de acuerdo. Yo creo que eso sería bastante positivo. Senador Matías Walker, agradecerle el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros. Que esté bien. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que estén bien, que tengan buen día. Adiós. Gracias, senador.